Robert Christian Hansen, conocido como el panadero carnicero, es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Su vida y crímenes han fascinado y horrorizado al público, dejando una marca imborrable en la narrativa criminal. Nacido el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa, Hansen pasó de ser un ciudadano aparentemente normal a un monstruo que aterrorizó a las mujeres en Anchorage, Alaska, durante las décadas de 1970 y 1980. Su historia es un oscuro recordatorio de cómo el mal puede ocultarse detrás de una fachada de normalidad. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te querrás perder ninguno de nuestros videos. Desde su infancia, Hansen enfrentó dificultades significativas. Criado en un entorno donde la presión y el abuso eran comunes, desarrolló un carácter introvertido y problemático. Su relación con su padre era tensa y marcada por el abuso emocional y físico, lo que dejó cicatrices profundas en su psique. Este trasfondo familiar contribuyó a su creciente resentimiento hacia las mujeres, un resentimiento que se intensificó a medida que crecía. A lo largo de su adolescencia, Hansen comenzó a manifestar comportamientos inquietantes. Era un niño solitario y a menudo objeto de burlas en la escuela, lo que alimentó su ira y su deseo de venganza. A medida que se desarrollaba, comenzó a tener fantasías de poder y control sobre los demás, lo que lo llevó a convertirse en un joven con pensamientos perturbadores. Sin embargo, logró graduarse de la escuela secundaria y se unió a la Guardia Nacional, donde sirvió como mecánico. Su tiempo en el ejército no trajo el alivio que esperaba. En cambio, sus problemas emocionales continuaron profundizándose. En 1960, Hansen se mudó a Alaska buscando un nuevo comienzo. Se estableció en Anchorage, donde comenzó a trabajar como panadero. Se casó y tuvo 2 hijos, pero su vida personal estuvo marcada por conflictos. Aunque parecía llevar una vida familiar normal, sus deseos oscuros continuaron creciendo y pronto se vería atrapado en un ciclo de violencia y crimen. El comienzo de la obsesión. La vida de Hansen dio un giro inquietante a finales de los años 70. Comenzó a acumular un historial delictivo que incluía robos y asaltos. En 1971 fue condenado por un robo y pasó 6 meses en prisión. Este periodo solo intensificó su resentimiento hacia las mujeres, quienes en su mente representaban el desprecio que había experimentado durante toda su vida. Fue en este momento que su obsesión con la caza humana comenzó a tomar forma. Hansen se convirtió en un depredador metódico, eligiendo a mujeres jóvenes, muchas de las cuales eran trabajadoras sexuales. Utilizaba una variedad de trucos para atraerlas a su casa, prometiéndoles dinero o trabajo. Una vez que estaban a su alcance, las sometía a su voluntad, usando amenazas y violencia. Sin embargo, su verdadero terror comenzaba cuando las llevaba a su cabaña en el desierto de Alaska. El modus operandi de Hansen era metódico y calculador. Primero atraía a sus víctimas ofreciéndoles dinero o trabajos que nunca tenían la intención de cumplir. A menudo elegía a mujeres jóvenes que estaban en situaciones vulnerables como trabajadoras sexuales o aquellas que se encontraban en dificultades. Una vez que lograba capturarlas, las mantenía cautivas en su casa o en su cabaña. Lo que hacía aún más perturbador su método era su habilidad para utilizar su avión privado. Hansen, un piloto experimentado, usaba la aeronave para llevar a sus víctimas a lugares remotos donde nadie podría escucharlas gritar. En su mente, esto le otorgaba un sentido de superioridad y control, disfrutando de un retorcido juego de caza que le permitía desahogar sus instintos más oscuros. Después de capturar a sus víctimas, Hansen las liberaba en el bosque, dándoles una pequeña ventaja de tiempo antes de comenzar su búsqueda. Les proporcionaba un cuchillo y les ordenaba que corrieran como si fueran animales en una cacería. Luego las perseguía y finalmente las asesinaba. Este método retorcido no solo le daba placer, sino que también alimentaba su ego, permitiéndole reafirmar su sentido de poder sobre ellas. A medida que el número de mujeres desaparecidas aumentaba, la comunidad de Anchorage se alarmaba. Las autoridades comenzaron a recibir informes de varias desapariciones, pero no había pruebas suficientes que conectaran a Hansen con los casos. La naturaleza aislada de Alaska dificultó aún más la investigación, ya que muchas de las mujeres desaparecidas eran vistas como personas que simplemente habían desaparecido en un entorno peligroso. Durante años, Hansen continuó su reinado del terror y su vida cotidiana en Anchorage le permitió actuar sin ser sospechado. A pesar de ser un panadero respetado en la comunidad, detrás de su fachada se ocultaba un ser despiadado. Esto llevó a muchos a preguntarse cómo pudo haber pasado desapercibido durante tanto tiempo. En 1983, el destino de Hansen comenzó a cambiar cuando fue arrestado por un cargo menor de robo. Durante el interrogatorio, los detectives comenzaron a sospechar de su implicación en las desapariciones de mujeres. Con cada respuesta evasiva, la sospecha creció. Finalmente, la presión acumulada llevó a Hansen a confesar varios de sus crímenes. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y caso de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable.
Las pruebas en su contra comenzaron a acumularse. La policía encontró una serie de pruebas en su casa y en su cabaña que incluían objetos personales de algunas de sus víctimas. Además, Hansen fue vinculado a las desapariciones a través de testigos que lo habían visto en compañía de las mujeres desaparecidas. La captura y el juicio. La captura de Robert Hansen marcó un hito en la lucha contra el crimen en Alaska. La policía decidió investigar a fondo su vida y pronto comenzaron a recuperar los cuerpos de varias de sus víctimas en los bosques de Alaska. Las familias de las mujeres desaparecidas se vieron devastadas por las revelaciones y finalmente encontraron respuestas que habían estado buscando durante años. El juicio de Hansen comenzó en 1984 y atrajo la atención de la nación. La sala del tribunal se llenó de familiares de las víctimas y periodistas que buscaban entender cómo un hombre con una vida aparentemente normal pudo convertirse en un asesino en serie. Los testimonios desgarradores de las sobrevivientes y familiares de las víctimas dejaron a la audiencia atónita. La defensa de Hansen intentó argumentar que su comportamiento era resultado de traumas en su infancia, pero el jurado no se dejó engañar. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y Hansen fue condenado por múltiples asesinatos recibiendo una sentencia de 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La comunidad finalmente pudo respirar aliviada, sabiendo que el panadero carnicero no podría causar más daño. La historia de Robert Hansen sirve como un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede ocultarse detrás de una cara familiar. Su vida como panadero y hombre de familia contrastaba drásticamente con sus crímenes atroces, lo que llevó a la comunidad a cuestionar cómo pudo haber pasado desapercibido tanto tiempo. Su captura y condena representaron un importante triunfo para las autoridades y un cierre para muchas familias que habían sufrido por la pérdida de sus seres queridos. El legado de Hansen también destaca la importancia de abordar la violencia contra las mujeres. Muchas de las víctimas eran trabajadoras sexuales, lo que les hacía más vulnerables y menos visibles para la sociedad. Este caso llevó a un cambio en la forma en que se abordaban las desapariciones de mujeres en Alaska y a nivel nacional, impulsando a las autoridades a prestar más atención a los casos de personas desapercibidas independientemente de su estatus social. La historia de Robert Hansen es un estudio de la psicología criminal mostrando cómo una combinación de abuso, rechazo social y una mente retorcida puede culminar en actos de violencia indescriptibles. Su vida se convirtió en un infierno para las mujeres que se cruzaron en su camino, y su captura trajo justicia a muchas familias que habían sufrido durante años. A medida que la comunidad de Anchorage sanaba de las heridas que dejó Hansen, se convirtió en un símbolo de resistencia y fortaleza frente a la adversidad. Este caso también nos recuerda la importancia de escuchar a las víctimas y de no subestimar sus experiencias. La indiferencia hacia las mujeres desaparecidas, especialmente aquellas en situaciones vulnerables, es un problema que persiste en la sociedad actual. A medida que se recuerda a las víctimas de Hansen, es crucial que su legado inspire un cambio positivo en la forma en que se abordan los casos de violencia de género. La historia de El Panadero Carnicero es, en última instancia, un testimonio del poder del mal y la resiliencia de las familias que luchan por la verdad. La sociedad debe aprender de estos trágicos eventos para asegurarse de que nunca se repitan, creando un futuro más seguro para todos. La vida de Hansen no solo es un testimonio del horror, sino también un llamado a la acción. La lucha contra la violencia de género y la atención a las mujeres en situaciones vulnerables son aspectos críticos que deben ser abordados con seriedad y urgencia. La historia de Robert Hansen ha inspirado numerosos documentales, libros y programas de televisión que exploran su vida y crímenes. Su caso ha sido analizado en el contexto de la psicología criminal, lo que ha llevado a una mayor comprensión de los factores que pueden llevar a una persona a convertirse en un asesino en serie. Programas de crímenes verdaderos y series documentales han buscado desentrañar la complejidad de su personalidad y las circunstancias que facilitaron sus actos de barbarie. La vida de Robert Hansen es una lección sobre el poder del mal, pero también es una oportunidad para aprender y crecer. La comunidad de Anchorage y más allá han demostrado que, aunque el horror puede surgir en nuestras vidas, la resiliencia, la compasión y el deseo de justicia pueden prevalecer. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber qué te ha parecido el video y por supuesto no te vayas sin suscribirte. ¡Hasta la próxima!